tema de esta tarde es ¿qué espera Dios? ¿Qué espera Dios de mí, verdad? Y antes de entrar al versículo, me gustaría recordarte, porque yo creo que todos hemos pasado alguna vez por alguna decepción. ¿Sí? ¿Alguien puede decir amén sin llorar? Sí, ¿verdad? Hemos tenido alguna decepción, y no solamente decepción amorosa, ¿verdad? Que casi siempre lo relacionamos a eso, no, sino cuando nosotros hacemos algo, nos esforzamos, cuando esperamos algo de alguna relación, de un trabajo, cuando esperamos ser reconocidos, nos esforzamos y no viene eso, entonces pues nos decepcionamos, ¿no? Y bueno, hoy vamos a ver algo sobre eso, pero en este caso, quien habla de una decepción, por así decirlo, es Dios mismo, ¿verdad? Y para esto vamos a usar una de las parábolas que hay en el Antiguo Testamento, ¿sí? Los miércoles hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Según San Marcos, y el miércoles pasado vimos lo que dice la Biblia misma acerca de cómo Jesús usaba las parábolas, ¿verdad? Para enseñar. Y es un recurso muy interesante que el Señor utilizó todo el tiempo para hablar de verdades espirituales, pero de manera como encubierta, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Para que el que escuchara con atención y con un verdadero interés de conocer la voluntad de Dios, pudiera entender. No sé si me explico. En otras palabras, era una manera de filtrar lo que a la gente, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús decía: el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? ¿Qué es el que tiene oídos? El que realmente quiera aprender, el que realmente quiera recibir, ¿no? Entonces Jesús usaba las parábolas con ese fin. Alguna vez alguien dijo que las parábolas se usaban para que la gente pudiera comprender mejor, pero no es cierto. En realidad era más que nada para de alguna manera, es como si te dan un regalo, pero está envuelto, ¿verdad? Lo que importa no es el papel ni el moño, sino lo que está dentro, ¿sí? Entonces imagínate recibir un regalo y no quererlo abrir, pues no. Entonces las parábolas tenían ese propósito, ¿verdad? Pero las parábolas, aunque generalmente Jesús las utilizó, no son exclusivas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay algunas parábolas, y hay una muy conocida, y es la que vamos a leer ahorita. Y se encuentra en Isaías capítulo 5, versículo, vamos a leer del 1 al 7. Y dice el profeta Isaías de esta manera: quiero cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras, y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Dios está hablando. Y dice: ¿qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Haré que se quede desierta. Nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta en que Él se complace. Esperaba Él justicia, y solo hay injusticia, equidad, y solo hay iniquidad. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios, porque acercarnos a tu palabra es una bendición para nosotros, y tu palabra es real, es verdadera, Señor, y es viva y eficaz, Señor. Y en esta
En esta tarde, en este momento, queremos pedirte, Señor, que tu palabra nos hable, nos enseñe, Señor, y nos muestres tu voluntad, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos aquí a Dios decepcionado, ¿verdad? Porque él esperaba algo y recibió algo muy distinto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este salmo, no iba a decir, este pasaje es una parábola, pero a la vez es un canto. Y es interesante. Isaías dice, voy a cantar por mi amado el canto de él, por su viña. ¿Sí? Entonces, Isaías está cantando, digamos. Y está hablando de algo que Dios hizo con su pueblo, que él invirtió, pero que recibió algo que no era lo que él quería. Y por eso hablamos de una decepción, ¿verdad? Y la lección de este pasaje es que Dios tiene una expectativa acerca de nosotros. Dios quiere que demos fruto, ¿estás de acuerdo? Dios espera de nosotros. Dios tiene altas expectativas de nosotros. Hay un chiste por ahí, ¿verdad? Que dice, nunca espero nada bueno de ti y aún así me decepcionas. Bueno, Dios no es así. Dios espera cosas buenas de nosotros. Dios espera lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y aquí lo fuerte del pasaje es que Dios está decepcionado de su pueblo, Israel, no porque no dio fruto, sino porque el fruto que dio no era el que esperaban, era diferente. ¿Sí? Era un fruto incorrecto. Y lo que este pasaje nos enseña a nosotros es que a veces nosotros podríamos estar en la misma situación. ¿En qué sentido? Porque muchas veces cuando el pueblo de Israel era confrontado por la palabra, por los profetas, muchas veces el pueblo de Israel decía, pero ¿en qué te hemos fallado? ¿Qué hemos hecho mal? Si tú lees Malaquías, ¿verdad? Cuando Dios decía a través del profeta, ustedes me han deshonrado, ustedes no honran mi nombre, pero ¿cómo? ¿En qué te hemos deshonrado? En esto y en esto, Dios les dice, ¿verdad? Ustedes han menospreciado mis sacrificios. ¿En qué? ¿De qué manera? ¿Qué estoy diciendo? Que muchas veces, así como el pueblo de Israel encontraba excusas o explicaciones, o simplemente no veía lo que Dios estaba viendo, nosotros podríamos caer en la misma situación en la que nosotros pensamos que estamos dando un fruto, porque estamos haciendo algo, pero Dios está pidiendo otra cosa. Y el propósito de este pasaje o de este mensaje que yo quiero compartir no es para traer culpabilidad o acusación, ¿verdad? Sino creo que es una llamada de advertencia. Yo creo que a veces necesitamos palabras así, ¿sí? Alguna vez alguien preguntaba, ¿verdad? ¿Qué sería mejor? ¿Escuchar puros mensajes de amor, de consuelo, ¿verdad? De que Dios está contigo, o escuchar puros mensajes de confrontación, de como pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, ¿verdad? O como ¿no? ¿Qué sería lo mejor? Y la respuesta es que necesitamos los dos, ¿no crees? Necesitamos. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene los dos, y no solo esos dos, más todavía. Y muchas veces Dios va a utilizar sus advertencias, sus palabras duras para que nosotros reflexionemos, ¿sí? Lo necesitamos. Y es ahí cuando Dios nos pastorea. ¿Te acuerdas que en la imagen del pastor, el pastor tiene un cayado, ¿verdad? Y una vara. Muchas veces Dios utiliza eso para traernos nuevamente a su propósito. Y tal vez Dios hoy es lo que quiere hacer con nosotros, traernos nuevamente a su propósito. Porque Él dice, yo espero algo de ti. Amén. Ok, entonces, ¿cuál es el fruto que estamos dando? Es el que Dios quiere, porque dice aquí que Él esperaba uvas. Pero lo que esta viña produjo fueron uvas silvestres. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué hace Dios cuando Él invierte tanto en nosotros, en su viña, y no da el fruto que Él espera? ¿Qué hace Dios? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para responder a esas preguntas? Yo quiero invitarte que hoy reflexionemos en lo que el pasaje nos dice, ¿verdad? Y quiero abordarlo viendo
tres ideas, ¿verdad? En dos palabras cada una de este pasaje. Primero, vemos la inversión, ¿ok? La inversión. Dile al que está a tu lado, aunque lo tengas lejos. La inversión. Dios es un empresario. ¿Sabías eso? Dios invierte. Dios sabe invertir. Él hace todo. Cuando Él tiene un sueño, Él lo echa a andar invirtiendo. ¿Sí? Ahora que tenemos toda la revelación de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el gran sueño de Dios respecto de la humanidad es tener un pueblo al cual Él ame y el cual le ame a su vez a Él. ¿Sí me explico? Tener una familia, ese es el sueño de Dios. Tener una familia que le ame, pero que le ame voluntariamente, ¿verdad? Porque por eso no hizo robots, es el sueño de Dios. Y para hacerlo comienza a invertir. ¿Y qué invierte? Pues su tiempo, sus recursos, sus ideas, comienza a planear, ejecuta sus planes hacia el hombre, a la mujer, está invirtiendo. Al punto de dar a su propio hijo para lograr ese fin. ¿Sí vamos ahí? Ok. Vemos en este pasaje que hay una inversión y el profeta es muy descriptivo porque dice aquí que Dios escogió un lugar, una ladera fértil. Dice, voy a poner mi viña y la voy a poner en un lugar donde yo sé que va a dar fruto. Voy a ponerlo, o voy a poner las condiciones necesarias para que la viña produzca lo que yo quiero. Y esto a mí me habla, hermanos, de que Dios nos ha escogido y Dios nos ha dado a nosotros las condiciones necesarias para dar el fruto que Él espera. ¿Sí? O sea, Él hizo lo posible para que nosotros produzcamos pues el fruto. Y luego dice, la cercó, delimitó el área. Esto con el propósito de que la viña no estuviera protegida, contra los animales, contra los ladrones. Él la rodeó, ¿verdad? Y eso nos habla del cuidado de Dios. Esta es mi viña, pero también nos habla de posesión, ¿verdad? Esta es mi viña, dice. Esta es mía. ¿Qué más hizo Dios con su viña según este pasaje? Dice que le quitó las piedras. Esto con el propósito, o sea, de quitar cualquier obstáculo que pudiera haber para que entonces la viña pudiera producir. ¿Ok? Quitó las piedras. Entonces, una ladera fértil, una cerca, quita las piedras y una vez que el terreno está listo, dice que plantó vides escogidas. Es decir, que escogió lo que iba a plantar ahí. Hubo un proceso de selección donde él dijo, a ver, esta está bien, no, esta está mejor. Y entonces plantó vides escogidas. ¿Por qué? Porque él esperaba un buen fruto. Dice que levantó una torre también. ¿Para qué? Para vigilar, para cuidar, para estar al pendiente. Dios hizo todo lo que estaba o lo que era de su parte, ¿verdad? Todo lo que a él le correspondía. Y además construyó un lagar con el propósito de que una vez esas uvas o esa viña produjera, ¿verdad? Pues, ¿qué hacen en el lagar? Pues pisar las uvas, ¿verdad? Para producir ¿qué? Vino, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando este pasaje? Entonces, que Dios tiene altas expectativas. Que Dios no dice, bueno, yo aplicado a nosotros, yo te salvé y ya, ¿verdad? Y espero que llegues a mi presencia. Dios tiene grandes expectativas de nosotros. Y Él hace lo que tenga que hacer para proveer ese ambiente favorable. Él no escatima en recursos. ¿Alguien se acuerda la primera película que salió de Jurassic Park? No me acuerdo en qué año fue, pero yo estaba chavo pues, ya hace algo de tiempo. Jurassic Park. Y hay una escena, o no sé si una o dos, tres escenas tal vez en la película donde al creador de ese lugar, un viejito, ¿verdad?
En alguna parte está describiendo o alguien le está diciendo, ¿verdad? No, mira, qué padre todo esto que hiciste. Dice, no escatimé en recursos. No sé si alguien se acuerda de esa frase. No escatimé en recursos. O sea, todo lo que era necesario yo lo metí. Pues Dios es alguien así, no escatima en recursos. Sí, Él hace todo lo que tiene que hacer. Porque Él, cuando hace todo eso, Él ya anticipaba una cosecha. Dice, esto va a producir porque va a producir. ¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? Dios espera de nosotros. ¿Ok? Mira lo que dice 2 de Pedro 1:3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado, ¿qué dice ahí? ¿Qué nos ha dado Dios? Todo lo que necesitamos. A ver, todo lo que necesitamos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. No nos dice que nos va a dar. Dice Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Pero para qué? Ok. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿No crees que está hablando de lo mismo? No está hablando de como cuando su viña que hizo esto, hizo lo otro, ¿verdad? Cavó, hizo cerca, vides escogidas, una ladera fértil, un lagar. Dios hizo todo, Dios nos da todo para que llevamos una vida de rectitud. ¿Por qué entonces a veces decimos, es que es tan difícil? Es que no se puede. Me gustaría, pero no puedo. ¿Sí? Porque a veces ignoramos, hermanos, que Dios ha puesto todo lo que está, o en otras palabras, tenemos todo a nuestro alcance, todo lo que necesitamos para vivir como Dios espera que vivamos. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿De quién está hablando? De Jesús. Cuando conocemos a Jesús, tenemos acceso a todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud, dice aquí. Es como cuando los padres o unos padres que esperan a su primer hijo, generalmente, ¿verdad? Siempre hay excepciones a todo, pero generalmente cuando una pareja espera un hijo, ¿qué hace? Prepara las cosas, prepara las condiciones, prepara un cuarto tal vez, de ser posible, una cuna, ¿verdad? Se arma de pañales, ¿verdad? De ropa, no se empieza a proveer de las cosas necesarias para ello. Y en la medida de sus posibilidades, lo hacen, ¿verdad? Por lo que esperan. Y es exactamente lo que Dios hace con nosotros. ¿Sí? Él nos provee de todo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace por nosotros? Mira, tenemos su palabra. Tenemos su palabra para empezar. Y mira, yo sé que esto es obvio, tenemos su palabra, pero para muchos el decir tengo la Biblia a mi alcance no era algo sencillo de decir. Por ejemplo, de los lugares donde la Biblia es prohibida, donde no pueden tener una Biblia, ¿verdad? Donde tienen que meter las Biblias, al menos cuando no había la tecnología, ¿verdad? Como ahora, las Biblias de contrabando, ¿no? Como si fuese droga, imagínate. O sea, hay cristianos en algunas partes del mundo que en algún momento, o sea, brincaban de alegría cuando recibían un Nuevo Testamento. O sea, wow. Pero nosotros tenemos su palabra, yo creo que en tu casa ¿cuántos tienen Biblias físicas todavía? Sí, todos, ¿verdad? Biblias de estudio tal vez, diferentes versiones. Y si no, en el celular tranquilamente puedes bajar una Biblia. Gratis. Puedes hasta descargarla, no necesitas ni datos, solo para la descargas y ya. Y ahí está, y es su palabra. Y tiene el mismo poder que cualquier Biblia impresa, ¿sí o no? ¿Verdad? Tenemos su palabra. Tenemos la oportunidad de tener comunión con la iglesia. Es una bendición estar aquí. Escuchamos la palabra, adoramos a Dios. ¿Y qué de aquellos que no pueden hacerlo?
Y volvemos a lugares donde la iglesia es perseguida, donde no pueden abiertamente practicar el cristianismo, donde se tienen que reunir, ¿verdad? En lugares o de manera oculta, no pueden ni cantar en voz alta porque los pueden descubrir, los pueden detener, encarcelar o inclusive hasta matar. ¿O qué de los lugares como aquí en México de iglesias que están en la sierra, que tienen que caminar literalmente horas para ir a una reunión? Yo he conocido gente que para ir a la iglesia de donde ellos viven al lugar de reunión, 4 o 5 horas caminando. Todas las semanas, todos los domingos y a lo mejor hasta entre semana también. 4 horas de ida y 4 de venida. Pero nosotros, ¿cuánto es el que más hace aquí? 40 minutos, ¿no? A lo mejor. Yo conocí un amigo que en el Instituto Bíblico que decía que él vivía enfrente de la escuela, de la escuela primaria. O sea, literalmente estaba la entrada de la primaria, él vivía justo enfrente y siempre llegaba tarde, dice. Siempre, dice, no. El timbre de la entrada era mi despertador, decía él. Ay, ya empezaron las clases. Fíjate, siempre llegaba tarde, ¿no? Porque a veces, pues no apreciamos lo que tenemos. ¿Qué más nos ha dado Dios? Su palabra, la iglesia, su gracia en los momentos difíciles, cuando clamamos, cuando le hablamos, cuando ocupamos algo de Él, Él nos escucha, nos sostiene, nos levanta. Todo lo que necesitamos, Él nos lo ha dado. Tenemos su Espíritu en nosotros, ¿sí o no? Vive dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, solo algunas personas tenían ese privilegio de tener al Espíritu Santo por momentos, nada más. Descendía y luego se iba. ¿Te acuerdas? Reyes, sacerdotes, profetas y algunos otros personajes como los jueces, como Sansón que hace poco vimos, ¿verdad? Descendió el Espíritu Santo sobre él e hizo esto y esto y lo otro, ¿verdad? Pero se iba otra vez. Pero nosotros no, nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, donde quiera lo llevamos. Nos habla, nos redarguye, nos fortalece, nos dirige, nos alerta. Y podríamos enumerar muchísimas cosas más. Algunos de nosotros a veces ignoramos que Dios manda ángeles a nuestro alrededor, que nos cuidan. Tal vez te comenté hace tiempo de 2 compañeros del Instituto Bíblico que un día iban caminando ahí por las calles de Matamoros, ¿verdad? Iban caminando ahí ellos 2. Entonces dice que uno de ellos decía que de repente vieron a una persona así que venía hacia ellos caminando por la misma acera ahí en la banqueta, dice, pero todo despeinado, su aspecto, o sea, realmente una persona de la calle, ¿verdad? Y visiblemente así, o sea, tú dices, esa persona está mal de su cabeza. Pero dice, pero en cuanto se acerca, dice, nosotros sentimos así un impacto así en el espíritu. O sea, estaban demoniados ese cuate realmente. Pero dice, cuando pasa, les dijo, de los 2 no se hace ni uno, nomás por esos que vienen atrás de ustedes. Dice así, ¿no? ¿Verdad? La Biblia dice que Dios envía ángeles alrededor de nosotros. A veces no lo sabemos. A veces vamos por las calles tranquilamente y no pasamos accidentes porque Dios está cuidándonos. Dios está guardándonos. Dios está protegiéndonos. Porque somos sus hijos. Porque Dios hace todo eso. Cada recurso espiritual es una inversión de Dios. Cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, yo estaba en la iglesia, lo único que yo sentí en mi corazón, dije, quiero ir a un instituto bíblico. Y mejor, y si es un internado, mejor, dije yo, un internado. Había muchas cosas que no sabía, ¿verdad? Entre otras cosas, los costos y nada más. Yo hablé con mi pastor en ese tiempo y me dijo
¿qué quieres hacer? Yo quiero estudiar en el Instituto Bíblico. Y me dijo, hay buenas opciones aquí. Le dije, no, yo me quiero en un internado. Dije, yo quiero meterme de lleno. Esas eran mis frases, ¿no? De tiempo completo. Ok. ¿Ya sabes a dónde? No, no sé a dónde. Dice, bueno, pues te recomiendo uno que está en Matamoros, Tamaulipas. Pues a ese. Yo no sé por qué no me cuestionaba, yo simplemente decía, sí, a todo, vámonos. Pero nunca pensé en cómo voy a cubrir los gastos. ¿Sí? No sé si era demasiado inocente, descuidado, no sé. El chiste es que nunca pensé. Y un día una hermana mía me llama, ¿verdad? Y me dice, Isaac, me di cuenta que va a ser el instituto. Sí, yo te voy a pagar la escuela, me dice. Y efectivamente, mes tras mes, los 3 años que estuve ahí, me mandaba dinero. Me mandaba, ¿verdad? Para pagar. Dios está invirtiendo en mí. ¿Sí o no? Dios invierte en nosotros. Cada predicación que escuchas es una inversión de Dios. Dios está abonando en tu vida. Cada persona que Dios pone a tu lado, Él está invirtiendo en ti. Cada día está invirtiendo, pero a veces no lo ignoramos. No estamos conscientes. Todo lo que Dios ha invertido. ¿Sí? Si tú has empezado un negocio alguna vez, tú sabes que hay que meterle, ¿verdad? Meter. Y a veces al principio es puro meter, ¿verdad? Y meter. Y sale algo, pero otra vez meter y meter. Dios ha hecho eso con nosotros toda nuestra vida. Ahora, es la inversión. Yo sé que me detuve mucho aquí, pero Isaías también, así es que no hay problema. Isaías dijo con todo detalle, ¿verdad? Pero ahora veamos el resultado. Dice los versículos que leíamos que llega un momento donde Dios dice, ¿qué más podía hacer? Después de hacer todo esto. ¿Qué esperaba yo? Dice, esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Esta clase de uvas eran unas uvas amargas, imposibles de comer, de disfrutar. No tenían valor, ¿verdad? Esas uvas que a mí nunca me ha tocado probar una uva amarga, no sé, ¿verdad? Yo creo que todas las que llegan ya a nuestros mercados de los tianguis ya son uvas buenas, ¿no? Pero en este caso eran uvas, un fruto amargo, sin valor, que era muy diferente a lo que Dios había esperado, que no tenía ningún sentido, ninguna relación respecto a la inversión. Era muy diferente. Y vuelvo a decir, no es que no haya producido, produjo, pero lo que produjo no era lo que Dios esperaba de su viña. Y hay un pasaje que tú y yo conocemos, yo creo que te lo sabes de memoria, pero te lo voy a poner para recordártelo. Gálatas 5:22 dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el fruto que Dios espera en nosotros? Dice amor, tal vez te lo sabes de otra manera, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es autocontrol. Ese es el fruto, esa es la expectativa que Dios tiene de nosotros. Dios espera eso de ti. Dios espera que seas amoroso, ¿sí o no? ¿Cuántos lo somos? Dios espera que tengamos gozo. Pero ¿cuántas veces vivimos todo el día malhumorados? ¿Verdad? Dios espera que seamos pacientes. Pero ¿cuántas veces nos desesperamos? Yo estoy hablando cuando más bien nuestro carácter manifiesta consistentemente lo contrario a esto. O sea, no es que todos nosotros hemos sido impacientes alguna vez, pero no es lo mismo ser impaciente alguna vez a ser una persona impaciente. Es diferente. ¿Estás de acuerdo? Todos nosotros nos enojamos alguna vez,
Pero es muy diferente enojarme alguna vez a ser una persona que todo el tiempo está enojada, que está irritada, que es difícil hablarle. Y tienes que cuidar el tono porque yo no conozco a nadie así. Igual lo estoy predicando por si alguien lo ve, ¿verdad? Y a alguien le queda, ¿no? Y yo sé que todos ustedes, no, es pura excelencia aquí, ¿verdad? Dice que seamos bondadosos, que seamos amables. Y cuántas veces no lo somos, maltratamos, herimos, lastimamos con las palabras, no somos bondadosos. Y luego dice aquí fidelidad, que es el sentido realmente cuando dice de fe, ¿verdad? Que tengamos que seamos fieles, que tengamos fidelidad. Dios quiere que seamos fieles a Dios y a aquellos con quienes tenemos que serlo también. Nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, fieles. ¿En qué? No solo en los hechos concretos, sino en la mente, en las palabras, en los ojos, en los pensamientos. ¿Sí me explico? Fieles. Dios espera eso. Dios espera que seamos humildes y que tengamos dominio propio. Y vuelvo a decir, ¿qué pasa cuando decimos es que no me pude controlar? Ayer en la mañana fui a dejar a mi esposa ahí al trabajo, ¿verdad? A las 9 de la mañana me regreso y dije, voy a ir a comprar unos virotes para desayunar, ¿no? Y llego a los virotes y ahí en la tienda donde yo voy llevan un montón de virotes, yo no sé, unos 300 virotes a lo mejor. Y de diferentes, ¿no? Que teleras, que... ¿Alguien conoce de qué más tipos hay? ¿No? ¿Verdad? Salados, de todo. Y de esos salados hay 3 tipos de salados, ¿verdad? El normalito, así le llamo yo, uno más grande, pero hay otro especial que le llaman lapicito, no sé si alguien ha escuchado. ¿Ese para qué es, hermanos? Díganme ustedes, ¿no? Para tortas ahogadas, hermano. Y entonces vi esos virotes y dije, no me puedo resistir. Y compré unos, e inmediatamente fui y compré carne, dije, me voy a hacer tortas hoy en la tarde. Sí. Eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si voy todos los días y porque no me puedo resistir? ¿Sí? ¿Qué tal si le falla a Dios todos los días porque no puedo decirle que no al pecado? ¿Sí me explico? Pero Dios nos ha dado todo, vuelvo a decir, y Dios dice aquí que Él espera que tengamos fruto, humildad, dominio propio, dice aquí. Y pudiéramos pasarnos no toda la tarde hablando de cada una de estas cosas, pero a lo que voy y a lo que nos quiere decir la palabra de Dios, que este es el fruto que Dios espera de nosotros. Nosotros somos esa viña. Estas son las uvas que Dios espera de nosotros. Y realmente lo espera porque lo ha invertido tanto en nosotros para eso. No sé si te pasa lo mismo, pero cuando una de las experiencias más decepcionantes para mí es cuando agarro una manzana roja así, que se ve muy especial, y luego la muerdo y se siente masuda. ¿Verdad que es una decepción increíble? Yo casi lloro, hermanos. No puede ser. Y más cuando compras 2 kilos, ¿no? Algo así. No inventes, todas así, ¿verdad? Yo no le he encontrado valor a esas manzanas más que, no sé, creo que todas las que venden con caramelo así son, ¿verdad? Esos señores que pasan con un palo y un montón de... Ya sé que están así, no sé por qué. Nunca he encontrado una manzana jugosa, a lo mejor es imposible, no sé. Pero es decepcionante, ¿verdad? Porque uno la imagina así, jugosa, así de... Muchas veces Dios, ¿verdad? Experimenta algo similar cuando ve nuestro fruto. Y dice, no es lo que espero, ¿verdad? No es lo que espero de ti. Y yo sé que hemos hablado de que Dios nos ama y es una realidad, pero también Dios espera de nosotros, ¿sí? La pregunta entonces es,
¿Cómo es el fruto que estamos produciendo? ¿Cómo es? Muchas veces tenemos que hacer un alto en el camino, hermanos. Muchas veces tenemos que hacer una reflexión para decir, ¿dónde estoy parado? El apóstol Pablo en una ocasión le dice a la iglesia, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos, probaos para ver si están en la fe. Y no les está diciendo necesariamente que vean a ver si realmente son cristianos, no, sino en dónde están en su caminar espiritual, en dónde están en su trayecto, en su madurez. ¿Se han quedado atorados? ¿Han retrocedido? ¿O están avanzando como deberíamos avanzar todos? Examínense, pruébense. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el filtro? Jesús mismo, ¿verdad? Y en este caso el fruto, que yo me evalúo y digo, a ver, ¿cómo estoy en el amor? ¿Cómo estoy en el gozo? ¿Cómo estoy en la paz? ¿Cómo estoy en cuanto a estas cosas? ¿En qué áreas necesito crecer? Porque Dios espera que yo crezca. Dios espera que yo dé fruto. Y la otra parte de este pasaje es, ya vimos la inversión, el resultado, y la otra es la advertencia. Dice el pasaje que Dios toma una decisión cuando Él ve que hay uvas silvestres. Y dice el versículo 5, voy a mostrarles lo que haré con mi viña, dice el Señor. Con mi viña. Dice, voy a quitarle la cerca para que sea consumida. Voy a abrir una brecha, dice, en su muralla para que sea pisoteada. La idea es muy similar. Lo que vemos aquí es algo que en la Biblia se llama paralelismo sintético, ¿verdad? Es decir, expresar la misma idea de dos maneras. Sí, eso lo vemos mucho en los Salmos, en Proverbios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la misma idea, ¿sí o no? Dicho de dos maneras. Y aquí está diciendo, le voy a quitar la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha para que sea pisoteada. La misma idea. ¿Cuál es la idea? Voy a quitar la protección. Voy a quitar eso que impide que el enemigo entre. Lo voy a quitar, dice. ¿Y qué va a pasar? Van a entrar los animales, van a pasar personas ajenas, dice, y van a pisotear mi viña, dice. Pero Dios lo va a hacer, es increíble, ¿no? Dice, yo voy a hacer eso. Dice, haré que se quede desierta. Decir que iba a quitar, o sea, con esto iba a provocar que ya no iba a haber fruto de ninguno, ya no iba a haber vides escogidas, en lugar de ser una ladera fértil, un terreno agradable, ¿verdad? Propicio para que haya fruto, no, dice, va a estar desierto eso. Dice, nadie la podará ni la cultivará. Crecerán cardos y espinos. Y luego todavía Dios va más allá y dice, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Qué triste, ¿no? O sea, imagínate las nubes ahí ya listas, ¿verdad? Cargadas ya al cielo, ya encapotado, como dice un trabalenguas, ¿no? Y Dios dice, momento, nube, pásate de largo, no quiero que derrames lluvia sobre ese lugar. Dice, le voy a ordenar a las nubes que no lo hagan. ¿Qué está diciendo el Dios? Hay una advertencia, dice, como esta viña no produjo lo que yo esperaba, como no está funcionando de acuerdo a su propósito, entonces no tiene sentido, dice. Y voy a hacer algo. Voy a quitarle la protección, voy a alterar su propósito, voy a impedir que la bendición, porque la lluvia es símbolo de bendición en la Biblia siempre, ¿sí? Bueno, en este caso siempre. Yo sé que en la parábola de la casa sobre la roca, ahí sí dice, vienen lluvias, ¿verdad? Pero se habla de otra cosa. Pero la lluvia es símbolo de bendición, generalmente, ¿verdad? Pero dice entonces que no iba a haber bendición. ¿Qué es, en otras palabras, qué estoy tratando de decir? Que es una imagen de un abandono de parte de Dios hacia su viña, progresivo. Voy a hacer esto, luego esto, y luego esto, y luego lo otro, y entonces ese lugar va a quedar desierto. No va a haber ni fruto, no va a haber nada, dice.
y sin cuidado la viña simplemente dejará de ser. Ahora, esta advertencia para Israel fue real. ¿Estás de acuerdo? Fue real, completamente real. Mira, quiero decirte algo. Nosotros debemos de tomar las promesas de Dios en serio, pero sus advertencias también. ¿Sí me explico? Debemos confiar plenamente en sus promesas, descansar en ellas, pero también debemos ser muy atentos a sus advertencias. ¿Sí? La Biblia dice que Dios espera que nosotros temblemos ante su palabra. Dice Hebreos que debemos de cuidar la salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Eso lo dice la Biblia. Para Israel fue una realidad, porque eventualmente, después de tanto mensaje, de tanta inversión, tantos profetas, tanta palabra, tanto tiempo, tantas cosas que Dios hizo a favor de ellos, y ellos no quisieron dar el fruto que Él esperaba. Dios esperaba justicia, Dios esperaba santidad, Dios esperaba un pueblo exclusivo para Él, ¿verdad? Ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios, les decía. Pero ¿qué hicieron ellos? No, se mezclaron con otras naciones, tuvieron otros dioses, estaban con otros ídolos, ¿sí me explico? Hicieron un desastre, una y otra vez. Si tú lees Isaías, es un libro muy largo, pero si lo lees te vas a dar cuenta que la demanda de Dios a través de Isaías era falta de justicia, había corrupción, había maldad, había asesinatos. Pero los historiadores dicen que en ese tiempo, en el tiempo del ministerio del profeta Isaías, el pueblo de Israel era un pueblo muy próspero. Económicamente. Eran prósperos económicamente. Uno de los reyes uno de los reyes que vivieron en el tiempo en el cual Isaías profetizó fue Usías, un rey muy próspero. La Biblia le dedica muchos versículos. Describe lo que Usías hizo, construcciones, esto y el otro, un rey muy próspero, y la gente tal vez por esa prosperidad se engañó. Estamos bien, todo va bien, pero descuidaron su corazón. ¿Y qué hizo Dios? Quitó precisamente su protección, y como tú ya sabes, eventualmente el pueblo de Israel, que es la viña del Señor, fue destruido. Efectivamente así pasó. Y tú y yo pudiéramos decir, bueno, esa era una advertencia para el pueblo de Israel, pero nosotros somos la iglesia, nosotros estamos bajo la gracia, nosotros tenemos otro plan, ¿verdad? Y en cierto sentido, claro que sí, gracias a Dios. Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Qué bueno, porque así nos fuera, ¿no? Si estuviéramos bajo la ley todavía. Pero ahora estamos bajo la gracia. Pero el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, y Él no cambia, y Él tiene las mismas expectativas de nosotros, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando Dios advierte algo? Vamos a ver Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Qué tenemos que mirar? Dos cosas. ¿Qué? La bondad y la severidad. ¿Sabes que yo he descubierto que en la vida cristiana muchas veces nosotros, los cristianos, tendemos a ser selectivos en cuanto al énfasis que le damos a las cosas espirituales, o incluso a la naturaleza de Dios, como en este caso? O sea, en otras palabras, hay muchas personas cuya vida demuestra que su énfasis es en el amor de Dios. Y es que Dios nos ama. Dios me ama. Y es una verdad, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero Dios me ama, no pasa nada. Dios me ama. Dios me ama.
Pero también he conocido, ¿verdad?, creyentes que se inclinan más por la otra parte. Es que Dios es justo. Dios es santo. Dios no puede permitir el pecado. De Dios nadie se burla, ¿verdad? Y es una realidad. Pero lo que no podemos hacer es cargarnos a un lado solamente. Porque Pablo dice, mira las dos cosas. Mira la bondad de Dios y mira la severidad también. Las dos cosas, para que tengas un concepto sano de Dios. ¿Por qué es importante tener un concepto sano de Dios? ¿Qué es un concepto sano para empezar? Es conocerlo como Él realmente es. Y no hacerme un Dios a mi medida, es conocerlo como Él es. ¿Por qué es importante eso? Porque en la medida en que yo conozco a Dios verdaderamente como Él es, entonces mi vida reflejará esa misma naturaleza de Dios en mis acciones. ¿Sí me explico? Mira pues, dice, la bondad y la severidad de Dios. Dios fue severo, dice, para con los que cayeron. Si tú lees Romanos 11, está hablando precisamente del pueblo de Israel, de los judíos. Y está explicando cómo Dios introdujo el concepto de la iglesia en ese plan de Dios. Y Pablo está hablando, ¿verdad?, de cómo Dios escogió a Israel, cómo Dios determinó que a través de Israel viniera a Jesús. Él era su pueblo, Israel. Pero ellos cayeron porque no tuvieron fe, porque desobedecieron al Señor, no valoraron lo que Dios había hecho con ellos. Ellos son la viña, que no produjeron uvas, sino uvas silvestres. ¿Sí? Y está diciendo eso. Y luego Pablo menciona también de cómo Dios tenía un plan de introducir a la iglesia, y entonces utiliza la imagen, ¿verdad?, de una vid donde las ramas son, dice, aquellos que no creyeron son como unas ramas y los quitaron del árbol porque no creyeron. Dios fue severo con ellos, los quitó, los arrancó, dice, de la vid. ¿Y qué le pasa a una rama que es arrancada de un árbol? Pues deja de recibir los nutrientes, deja de recibir aquello que la mantiene con vida. Y es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, con los que no creyeron. Pero lo dice, y luego te injertaron a ti, una rama que no eras ni rama, ¿verdad? Dice, por su bondad. Te metieron ahí a ese árbol que es el pueblo de Dios. Dios fue bueno contigo, dice. Fue severo con ellos, pero fue bueno contigo. Pero no tenemos el tiempo, pero si tú lees todos los versículos anteriores, está diciendo, si tú fuiste injertado, siendo una rama silvestre, ¿verdad? Si tú, o sea, no eras parte del árbol, pero fuiste injertado, no te jactes contra las verdaderas ramas. Ni digas que tú eres más que ellos. No sé si me estoy explicando. Más bien teme, dice. Porque si tú te comportas igual que ellos, también serás cortado, dice el apóstol Pablo. Y entonces la cosa se pone interesante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios pueda cortarme a mí después de haber sido injertado, ¿verdad? Bueno, la Biblia lo dice. Dice, la severidad con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, sí permaneces en su bondad. Es una condicionante, ¿estás de acuerdo? Sí permaneces en su bondad. Este es uno de los versículos favoritos para los que dicen que la salvación se pierde. Sí, yo sé que hay otros versículos que parecen decir que no se pierde. Y ahí hay un pleito, ¿verdad?, que ha durado cientos de años y son dos corrientes teológicas muy importantes dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero al menos este pasaje nos está diciendo, tienes que ver las dos cosas, la bondad y la severidad. Dice, de lo contrario,
En otras palabras, si no permaneces en su bondad, ¿qué dice? También tú serás cortado. Está fuerte el pasaje, ¿sí o no? Pero no es exactamente lo que ocurre con nosotros cuando nos alejamos de Dios. Exactamente lo mismo. Cuando dejamos de dar fruto, cuando descuidamos nuestra vida, cuando no le buscamos, cuando empezamos a coquetear con el mundo, con el pecado, y empezamos a dejar entrar a nuestra vida cosas que sabemos que no están bien, que no le ponemos un alto, ¿y qué hace Dios? Empieza a retirar su cerca y estamos expuestos. ¿No es exactamente lo que pasa? Nos empezamos a enredar más y de repente decimos, ¿cómo es posible que yo esté en esta situación si yo soy cristiano? O sea, ¿qué onda? ¿Y qué pasa? El enemigo comienza a tomar terreno. ¿Qué es esto? Que empieza a tomar control de ciertas áreas de nuestra vida. ¿Y qué es control? Yo no te hablo necesariamente de que, ¿verdad?, que uno esté endemoniado, ¿verdad?, o algo así. Pero que empiece a tomar control. Y empecemos espiritualmente a ser pisoteados. Porque Dios en su soberana voluntad dice, voy a quitar la cerca. Por eso el Salmo dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego viene una serie de bendiciones, ¿verdad? No habrá saeta que huele contra ti de día, nadie te espantará en la noche. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Un montón de bendiciones. Pero todas esas bendiciones están sujetas a que el versículo 1 sea una realidad en tu vida. Que estés bajo la protección del Altísimo. Si no, todo lo demás no se cumple. ¿Sí? Y es exactamente eso. Y dice aquí que, cuando regresando a la idea esa de que dice, ya no va a dar fruto, nadie la podará, ya no va a producir nada. Es exactamente lo mismo que ocurre con una persona. Descuida tanto o se pierde tanto del propósito de Dios, o que no produce lo que Dios estaba esperando, que llega al punto de que empieza a vivir como alguien que ni siquiera conoce a Cristo a lo mejor. Es lo que ocurre. Dios es bondadoso, pero también es severo. Hay una diferencia entre una planta que muere porque alguien la destruye, a una planta que se muere porque simplemente no le ponen agua o no le dan los cuidados. La destrucción ocurre generalmente en un momento, ¿verdad? Rápido. Pero la muerte por falta de nutrientes es progresiva. Simplemente porque no se le cuida a esa planta, se le abandonó. Y es triste. El resultado, si tú lo ves, al final es el mismo, la destrucción. Pero el proceso es lo diferente. Es lo que marca la diferencia. ¿Y por qué digo esto? Porque dejar de dar fruto, o la advertencia que Dios nos está diciendo a nosotros, es que a veces pudiera suceder que hay señales en nuestra vida que están tratando de decirnos que necesitamos reevaluar nuestra vida y decir, tengo que dar fruto. ¿Cuáles son esas señales? Cuando ya no hay convicciones de fe. ¿Cuáles son las convicciones de fe? Son aquellas que utilizamos cuando estamos frente a una situación donde yo tengo que elegir. Esto es lo que Dios dice y esto es lo que dice el mundo, o es lo que digo yo. Pero mi convicción me va a llevar a hacer lo que Dios dice. ¿Sí me estoy explicando? Esa es una convicción. Pero cuando ya no hay convicciones, es una clara señal de que algo está pasando en mi vida. ¿Sí? Cuando ya no me incomoda el pecado. ¿En qué sentido? Mira, por ejemplo, en los asuntos que tienen que ver con la sexualidad.
La Biblia dice que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dice que os aparten de fornicación. Dios desea la santidad para nosotros. Pero también dice que nosotros deberíamos ni siquiera mencionar ese tipo de cosas. Imagínate. Dice, ni siquiera mencionarlas. ¿Y qué tal cuando la gente que conoce a Dios bromea con ese tipo de cosas? Que habla en doble sentido. Que se presta a ese tipo de situaciones. ¿No está descuidándose acaso? Y tú puedes decir, ay, pastor, ahora sí vienes muy filoso. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que Él espera de nosotros. Cuando todo se vuelve normal, pero no es normal. Quiere decir que simplemente Dios puede, o lo que puede estar ocurriendo con nosotros es lo que Dios hizo con esa viña, quitar la protección y entonces el enemigo entra y empieza a hacer, ¿verdad?, su trabajo ahí dentro de esa viña. En conclusión, Dios nos deja una verdad muy clara en este pasaje. Él espera de nosotros un buen fruto. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí que estemos caminando hacia allá, hacia la perfección, en Él, ¿sí? Dios espera fruto y por eso ha invertido en nosotros. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitas está en Él, ¿sí? Dios espera que tengamos una vida de rectitud, una vida transformada. Entonces, ¿cuál es el fruto que estamos dando? Termino con estas dos ideas. Quiero ser muy breve, pero quiero hacer un énfasis aquí. El versículo o el pasaje contiene, desde mi perspectiva, una frase muy atrapante para mí. Así que cuando Dios dice, ¿qué más podía hacer yo por mi viña? Porque Dios le dice al pueblo, juzguen ustedes entre ustedes mismos que son la viña, juzguen entre yo y mi viña, o sea, entre ustedes y yo. De mi lado, ¿qué más pude haber hecho yo por ustedes? ¿Hay algo que te haya faltado? ¿Hay algo que yo no hice? ¿Hay algo que yo no estuviera dispuesto a hacer por ti? La respuesta obviamente no. Dios hizo todo. Todo lo hizo Él. Todo lo que necesitábamos. Y la otra frase es cuando en el versículo 7 al final, deja como lo dice en esta versión, recordarte. Las últimas líneas dice, esperaba Él justicia y solo hay injusticia. Equidad y solo hay iniquidad. Es lo que el Dios esperaba. Ahora, el versículo en su versión hebrea, muy interesante porque cuando Dios dice, esperaba esto y me entregaste esto otro. Por ejemplo, aquí lo que la Biblia traduce justicia e injusticia, utiliza dos palabras hebreas que son casi exactamente iguales, a diferencia de una palabrita, de una letrita, mejor dicho. Por eso en esa traducción, si te das cuenta que son parecidas, ¿verdad? Dice, esperaba justicia y solo hay injusticia. Se parecen, pero no es lo mismo. En el hebreo es exactamente la palabra, la única diferencia entre esas dos palabras correspondientes a justicia e injusticia en esta traducción, la diferencia es una letra. Y cuando dice esperaba equidad y aquí y solo hay iniquidad, otra vez vuelve a utilizar otras dos palabras que se parecen, que son casi lo mismo, pero la diferencia es tan pequeña. ¿Y por qué Dios utiliza esa frase? Porque utiliza un juego de palabras.
para hablarles a ellos y a nosotros y advertirnos. Porque ellos pudieran haber dicho, es que sí dimos fruto. Pero Dios dice, sí, pero no es el que yo esperaba. Pero es que es casi lo mismo. Es apenas un detallito. Sí, pero ese detallito le cambia todo. Para mí. Es que, Señor, sí, podríamos junto con Israel decir, es que sí dimos fruto, es que sí hicimos. Se parece. Sí, pero yo no quiero que te parezcas, yo quiero que seas. Sí, yo quiero que hagas lo que yo espero. Exactamente. Porque a veces nuestro fruto se parece. Como cuando venimos a la iglesia, pero no dejamos que Dios nos transforme. Parece, pero no lo es. ¿Alguien puede decir amén? O sea, vamos a la iglesia y venimos pues aquí todos los domingos. Pero si al venir yo no estoy dispuesto a que Dios me transforme, parece, pero no lo es. No es lo mismo. Como cuando cantamos, pero lo cantamos sin inteligencia, sin pensar en lo que cantamos, sin rendir el corazón. Porque el cantar es una manera, y por cierto una pequeñísima manera de lo que significa adorar a Dios. ¿Sí? Pero a veces podemos cantar y solamente concentrarnos en el sentimiento, en el decir lo que siento. Hoy sentí bonito. Parece, pero no lo es. Cuando tenemos la Biblia, pero no la estudiamos, no la leemos, no pasamos un tiempo esperando que Dios nos hable. Parece, pero no lo es. Y en esto hasta los mismos que predicamos podemos caer en un error cuando leemos la Biblia para predicar, pero no la leemos para recibir. ¿Sí me explico? Cuando leemos y decimos, este versículo está bueno para Jairo. Sí, voy a predicar. No, este lo va a quedar bien chido. A Wendy. Esto es para Wendy. Sí. Pero no se trata de eso. Parece, pero no lo es. Hay una diferencia. Cuando servimos, porque todos aquí servimos de alguna manera, pero ¿qué hay detrás de ese servicio? ¿Cuál es la motivación que hay? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que me mueve a mí a hacerlo? Eso es lo que marca la diferencia. Y a veces servimos y parece que lo hacemos, pero no lo es. Si no lo hacemos con el corazón correcto. A veces, inclusive cuando lideramos, cuando somos líderes, pero buscamos la fama, la aprobación, el reconocimiento, parece, pero no lo es. Y ese es el problema de la iglesia, yo creo. Cuando hablo de la iglesia, no de esta iglesia necesariamente. Yo sé que aquí estamos perfectos. Pero de en sí de la iglesia en general. Parece, pero no lo es. Y Dios espera que sea. Dios espera que sea. Entonces en esta tarde, hermano, lo que yo quiero decirte hoy es que reflexionemos. Piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti. Toda la inversión que Dios ha puesto en tu vida. Tú eres su viña, te escogió. Tiene grandes expectativas contigo. Y Él ha sido maravillosamente paciente con nosotros, ¿verdad? Él espera un resultado. Y por otro lado, Él también nos dice, mira, quiero que seas consciente de que si no das el fruto, o sea, vas a perderte mi propósito.
vas a perder, la idea que yo tengo acerca de ti se va a perder. Imagínate que Dios nos dijera, eso que estás haciendo está bien, pero hay una letrita diferente. Hay algo que tienes que afinar. Es como cuando el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? En Apocalipsis, ¿verdad? Hay cosas muy buenas en tu vida. Has probado los que se dicen ser apóstoles, no lo son. Has trabajado, has hecho esto. Buenísimo. Pero hay algo. Hay una cosa, hay una letra. Hay algo que parece que es, pero no lo es. Sí, que haces las cosas, pero las haces sin amor, dice ya. Ya no, y como es sin amor, ya no lo haces igual que antes, es lo que está diciendo. Sí. Y cualquiera de nosotros pudiera decir, pues no pasa nada, pues igual, lo bueno es que lo está haciendo, pero Dios no es así, porque Jesús le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído, porque hacer hacer algo diferente a lo que Dios espera es caer. Dice, recuerda de dónde has caído y regresa a las primeras obras. Sí, regresa. Y tal vez hoy tengamos que regresar. ¿Sabes que estos días estaba reflexionando porque te acuerdas que tuvimos un plan de ayuno y oración, 21 días? Y estuvimos orando, ¿verdad? Buscando al Señor y algunos estuvimos orando a las 5 de la mañana. Y sabes, yo siempre, a mí me ha costado siempre levantarme temprano, ¿verdad? Porque yo soy más dice mi esposa, eres un animal nocturno, me decía. Me siento más fresco en la noche y pienso, y a veces, ¿verdad? Hago más cosas, me siento más productivo en la noche, no sé por qué. ¿Verdad? Pero estaba reflexionando y decía yo, esos días que me estuve levantando a las 5, de alguna manera las extraño, dije. Porque era un momento, pues, de leer la palabra. Y el hecho de prepararla, el devocional que todos los días les estuve enviando, a mí me bendecía bastante. Si al buscar el versículo, la aplicación, lo que nos enseñaba el pasaje, los puntos para orar, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Todo lo que les pasaba. Eso a mí me bendecía de por sí. Y le dije al Señor, voy a hacer un plan propio para mí esta vez. Otros 21 días, yo solito. Y empecé ayer, y hoy otra vez, y lo voy a seguir todos estos días, ¿verdad? Y me puse un plan de lectura bíblica, y voy a leer estos libros durante estos días, voy a hacer esto, lo otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no quiero parecer, yo quiero ser lo que Dios quiere que sea. Que mi fruto no parezca, que sea. Te lo comparto no para que digas, qué chido, no, te lo comparto para animarte no exactamente que hagas lo mismo, pero que sí digas, puedo, con la ayuda de Dios, buscar su presencia. Puedo, con la ayuda de Dios, buscar que Él transforme mi vida. Puedo, porque todas las cosas que pertenecen a una vida de rectitud me fueron dadas. Lo puedo hacer con la ayuda de Dios. El enemigo quiere que creas que no puedes, pero sí puedes, con su ayuda. Sí puedes ser transformado, sí puedes, tu mente puede cambiar, claro que sí, la palabra de Dios puede provocar eso en tu vida, pero solo hazlo. Dios ha invertido en ti. Es hora de regresarle esa inversión. Es hora de decirle al Señor, tu negocio está funcionando. No lo cierres, ¿verdad? Este negocio va a funcionar. Amén.